Hola a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a conversar sobre los desafíos de los datos en la industria agrícola. Son desafíos de datos, desafíos de tecnología, desafíos también de personas. Y bueno, para partir me gustaría presentarme. Soy Augusto Miquel, soy socio, fundador y director comercial de Massa Analytics. Y bueno, les quiero contar un poquito de Massa Analytics antes de entrar en detalle sobre estos desafíos que les quiero contar. Massa Analytics es una empresa que creamos junto a otros 3 socios hace 10 años atrás, donde las principales motivaciones estaban en cómo nosotros podíamos resolver problemas de negocio, desafíos de negocio, con tecnología y con datos. Hoy día es una empresa en la que trabajan más de 40 personas, tenemos más de 100 clientes y alrededor de 500 proyectos de datos ejecutados. Trabajamos como partner de tecnología de Microsoft, de Google y de AWS, quienes nos apoyan y nos proveen todo el stack tecnológico para poder desarrollar los distintos proyectos que se nos presentan. Algunos de los clientes con los que trabajamos, la verdad que tenemos clientes de mucha industria y especialmente tenemos muchos clientes de la industria agrícola, como por ejemplo trabajamos con Agrícola Garcés, con la exportadora ahí del Curto, con empresas como Coagra y con otros sinnúmero de exportadoras en los que les hemos ayudado en los distintos desafíos que se han ido encontrando a lo largo de su cadena de valor. Ahora, yendo a lo particular de cuáles son estos desafíos que nos encontramos en la industria agrícola, a nosotros nos gusta separar o nos gusta hablar de estos desafíos separándolos en las distintas capas del proceso agrícola, ¿cierto? En primer lugar tenemos, por ejemplo, los campos, donde hay un desafío interesante en la gestión de la mano de obra, en la gestión de insumos agrícolas, de agroquímicos, en la gestión también del riego, cómo podemos hacer un mejor riego con la data que tenemos, etc. Después, una vez que la fruta la sacamos del campo, ¿cierto? Hay desafíos que tienen que ver con el proceso de packing, ¿cierto? Y embalaje de la fruta, en donde tenemos distintos desafíos que son desde los rendimientos de los procesos agrícolas, cuánta fruta estamos sacando de desecho, cuánta fruta estamos sacando en porcentaje de embalaje a exportación. Tenemos algunos desafíos de los manejos de inventario en la planta, donde nos interesa saber, por ejemplo, hace cuánto tiempo tenemos la fruta en los patios de recepción, hace cuánto tiempo tenemos la fruta embalada en la cámara de frío, etc. Una vez que la fruta está embalada, ¿cierto?, nos vamos a los desafíos que tienen que ver con la exportación propiamente tal, en donde tenemos que decidir a qué mercado enviamos la fruta, dónde estará el mejor precio, cuáles son los calibres más atractivos, ¿cierto?, los tipos de fruta y las calidades de fruta que queremos enviar a los diferentes mercados, a los diferentes países. Y todos esos desafíos, en el fondo, cuando contamos con la data necesaria para que nos apoye a tomar las decisiones, creemos que podemos tomar mejores decisiones, ¿cierto? Y además de eso, finalmente tenemos todos los desafíos que tienen que ver con la capa un poquito más transversal, en donde tenemos desafíos en finanzas, para poder calcular los retornos a los productores, en contabilidad, en cobranza, en gestión de pago, etcétera, donde necesitamos información para poder reportar y para poder entregarle también a nuestros clientes y a nuestros stakeholders dentro de la organización. Pero ¿cuáles son los desafíos que hoy día estamos enfrentando, no solo en la industria agrícola, sino que en la industria en general? Es que en primer lugar tenemos un gran volumen de datos. Hoy día no tenemos tan claro con qué data contamos y si es que contamos con data, si es que esa data realmente es confiable y de calidad para poder tomar decisiones. Tenemos datos de aplicaciones de gestión de personas, tenemos datos de drones, tenemos datos de sensores, ¿cierto?, con IoT. Tenemos una infinidad de datos que nos cuesta mucho manejar. Y ahí viene el segundo desafío que tiene que ver con la variedad. Tenemos mucha variedad creciente de información, fotos, archivos planos, videos, etc. Y la pregunta es cómo nosotros podemos acercar esa información a las personas para ayudarlas a tomar decisiones. ¿Cómo le podemos entregar una información de calidad para que las decisiones de negocio que ellos tomen estén fundamentadas con datos? Y el tercer desafío en manejo de información tiene que ver un poco con la velocidad con la que contamos esa información. Hace algún tiempo atrás uno podía contar con información de la temporada pasada, de la semana pasada, del mes pasado. Hoy día cada vez más tener información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en mi operación, en la planta, en los campos, en la venta propiamente tal, es más relevante. Entonces, como les decía, un tercer desafío y muy importante es cómo podemos obtener estos insights de negocio cada vez más rápido y a una velocidad que nos permita reaccionar muy rápidamente a los cambios que puedan ocurrir dentro del negocio.
Y el segundo desafío que vemos, que yo creo que es uno de los desafíos más importantes, es cómo nosotros gestionamos a las personas y el talento dentro de nuestras organizaciones para poder trabajar con datos, para poder trabajar con tecnología. En industrias como la agrícola o como la construcción, donde generalmente hay muchas personas que no tienen muchas capacidades tecnológicas todavía, es un desafío importante poder entregar esas capacidades y cómo los habilitamos a ellos para que puedan trabajar con datos y con tecnología. Ahí las preguntas que nos gustaría plantearnos, los desafíos que nos gustaría plantearnos son cómo nosotros como empresa nos convertimos o vamos en el camino hacia convertirnos en una empresa data-driven. ¿Qué significa eso? En que todas las decisiones que tomamos dentro de nuestra organización están fundamentadas con datos, desde las decisiones más simples a las decisiones más complejas. Lo segundo que nos gustaría tratar de resolver en una empresa data-driven es cómo logramos impulsar el Self-Service BI. ¿Qué significa eso? Es que cada unidad de negocio o cada actor de negocio dentro de la organización sea capaz de trabajar con datos de manera autónoma sin depender de que alguien nos entregue un reporte, de que alguien nos envíe un correo, de que nos llegue la información en algún formato que se definió. Entonces, ¿cómo buscamos y cómo empujamos a nuestros equipos a trabajar de manera autónoma con información, a poder autoabastecerse de datos para tomar decisiones? El tercer punto importante, y que lo comentaba anteriormente, tiene que ver cómo impulsamos el uso de las tecnologías y de herramientas dentro de nuestras organizaciones. Como les decía, hay un tema cultural, de conocimiento tecnológico, también de la forma de hacer las cosas que vienen, porque las cosas se vienen haciendo de la misma forma hace mucho tiempo. Entonces, cómo cambiamos esa cultura, cómo entregamos herramientas, cómo entregamos las capacidades internas para que nuestros equipos puedan trabajar con datos y tengan el impulso y las ganas también de hacerlo. Para eso, nosotros como Masa Analytics, habiendo trabajado en múltiples industrias y en múltiples proyectos durante estos 10 años, creemos que la respuesta no tiene que ver solamente con implementar las mejores tecnologías, con implementar el sistema más moderno de inteligencia artificial, ¿cierto? Sino que tiene que ver con armar y con estructurar un ecosistema moderno de datos. ¿Y a qué le llamamos nosotros un ecosistema moderno de datos? Es un framework, una forma de trabajar que tiene 5 pilares fundamentales, donde por un lado y como base tenemos los datos, donde los datos tienen un ciclo de vida determinado, ¿cierto? Pero sobre los datos tenemos 4 pilares que tienen que ver con las personas y los roles que juega cada persona dentro de la organización, los procesos y las políticas que un poco definen cómo nosotros dentro de nuestra organización podemos interactuar con los datos, y tenemos las tecnologías que definen un poco el marco de qué tecnologías, qué herramientas, qué software vamos a ir a estar trabajando y vamos a ir implementando en nuestra organización para poder avanzar en términos de uso de data y de convertirnos en una empresa data-driven. Entonces, para eso, como les decía, nosotros todo esto le llamamos un framework, que está definido por estos pilares que les comentaba anteriormente, donde lo que queremos lograr con este framework es definir un marco de trabajo que asegure a tu empresa trabajar en los datos de forma ordenada y estandarizada, y a la vez muy escalable, porque, como comentamos anteriormente, los desafíos hoy día que existen en la cantidad de tecnología, la cantidad de fuentes de información que existen, nos obligan a que definamos un framework que soporte construir e integrar más información, integrar mayores casos de uso, mayores casos de negocio, ¿cierto? Y el día a día, este es un proceso que se va construyendo sobre eso. Bueno, y mediante la implementación de este framework, lo que buscamos es básicamente 4 puntos principales. Productividad, ¿cierto? Que nuestros equipos puedan trabajar de manera más productiva y más eficiente en el día a día con datos, eliminando quizás tareas repetitivas o tareas que no agregan tanto valor a la compañía. Resiliencia operativa, o sea, si ya tenemos un ecosistema de datos, tenemos que asegurarnos que los datos estén disponibles para nuestros usuarios de negocios 24/7, digamos, y además que esos datos sean de calidad. El tercer punto es agilidad. Como comentaba antes, hoy día los desafíos de datos de negocio cambian constantemente y estamos buscando cada vez cómo podemos resolver nuevos problemas con datos. Por lo tanto, nuestro framework nos tiene que permitir incorporar nuevos casos de negocio constantemente. Y finalmente, y muy importante, ¿cierto?, cómo podemos ahorrar costos, cómo podemos impactar de manera positiva a la última línea de nuestras organizaciones con esta implementación de este framework. Bueno, y como les decía, este framework se compone de estos 3 pilares fundamentales, que ya los describimos un poquito. Lo primero son
las personas y cómo definimos los roles dentro de la organización. Por ejemplo, quién va a ser el encargado de analizar la data, quién va a ser el encargado de que la data sea de buena calidad, etc. Lo segundo son los procesos. ¿Qué proceso tiene que ocurrir, ¿cierto?, para que nosotros implementemos un caso de negocio particular? Por ejemplo, si queremos hacer un análisis del riego en nuestros campos, bueno, ¿cuál es el proceso que debe ocurrir para que aseguremos que ese análisis va a ser el correcto en términos de calidad, en términos de tecnología, en términos de usuario final, etcétera? Y el tercer punto es la arquitectura, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver cómo la tecnología nos da un soporte para poder construir todos nuestros proyectos de analítica. Y un poco como les comentaba antes, lo que buscamos es ir avanzando en este camino hacia convertirse en una empresa data-driven, en donde es un camino que no es de 0 a 100 de un minuto a otro, ¿cierto? No vamos a pasar un día de no trabajar con datos a trabajar con inteligencia artificial de un minuto a otro, sino que hay distintas etapas que tenemos que ir viviendo, que tenemos que ir recorriendo para que ojalá en la etapa final lleguemos a ser una empresa full data-driven que nos permita tomar decisiones con algoritmos de análisis predictivo o prescriptivo, pero es súper importante entender y comprender que esto es un camino que hay que ir avanzando y recorriendo. Muchas veces nos ha pasado a nosotros llegar a empresas de distintos rubros donde nos piden hacer un algoritmo para predecir la demanda de sus productos, pero cuando uno profundiza y hace un doble clic en el estado de la organización actual en términos de tecnología, te das cuenta que no existen los datos para lograr un proyecto de ese tipo. Entonces hay que partir por quizás quick wins, como se llaman, por estructurar nuestras bases para que el día de mañana podamos lograr proyectos de alta complejidad y con inteligencia artificial y machine learning. Y finalmente, para terminar, les quiero dejar algunos casos de uso que nos ha tocado trabajar en la industria agrícola. Como les comentábamos antes, hoy día hay un desafío importante en lo que es el control de costos y de mano de obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar con la data que existe hoy día en estos sistemas de captura de mano de obra, ¿cierto?, para poder calcular rendimientos por labor, análisis de los valores que estamos pagando por jornada, ya sea trato o no, o por día, detallar los costos de mano de obra por cuartel, por ejemplo, poder decir, oye, este año la poda en este cuartel determinado me costó un X% más que este mismo cuartel el año pasado. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación sobre eso? Es un segundo caso de uso interesante, tiene que ver con la optimización de riego. Hoy día, cierto, la escasez hídrica es un tema muy relevante en la industria y creemos que con datos se pueden resolver varios temas, ¿cierto? Y podemos regar con mayor precisión nuestros cuarteles y diseñando un plan de riego que se adecue un poco a cada cuartel, con cada especie, con cada tipo de suelo que esté asociado. Entonces, como por un lado podemos monitorear el riego en tiempo real, sabiendo cuánto estamos regando precisamente en cada sector del campo, pero también contrastando eso con la información de la humedad del suelo, con la información de las estaciones meteorológicas en cuanto a la evaporación, lo que nos permita ir haciendo un riego cada vez más preciso y más eficiente en el uso de los recursos hídricos. Un tercer desafío, y creo que un desafío mayor, ¿cierto?, es poder tener un pronóstico de precios de la fruta en los distintos mercados. Y ahí, bueno, cómo podemos trabajar con la información de las temporadas anteriores, la información que existe en los distintos mercados, ya sea en la SOEX o la información que entregan algunos países respecto a las importaciones que están recibiendo, para poder estimar un precio y poder tomar mejores decisiones respecto a dónde nos conviene enviar la fruta de un calibre determinado. La enviamos a China, la enviamos a Corea, la mandamos a Estados Unidos, la dejamos en Chile. Todas esas decisiones que toma el equipo comercial de la exportadora día a día, bueno, creemos que con datos nosotros podríamos apoyarlas, quizás no hacer un pronóstico de precio hoy día, pero sí a que la decisión esté basada en información y que la tengan a mano para poder hacerlo. Un tercer punto son los controles de proceso. Hay distintos procesos en la agrícola, en la exportadora, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con monitorear los distintos progresos de avance de algunos proyectos. Entonces, ¿cómo con datos podemos nosotros tomar decisiones y tomar medidas que nos apunten a tener mejores procesos y mejores niveles de seguridad también en esos procesos?
Y por último, tiene que ver con trazabilidad y calidad de la fruta. Este es un desafío que nos han planteado muchísimas veces, que a los productores y a los exportadores les encantaría saber que esa caja de fruta que llegó a China o a Estados Unidos con un nivel de calidad determinado, poder hacer la trazabilidad completa hasta llegar al cuartel en donde se cosechó. Y entre medio entender qué es lo que sucedió con eso. Entonces, si es que la fruta llegó en mala calidad, poder detectar que, por ejemplo, justamente esa caja estuvo 5 días en un bin al sol antes de ser procesada, o que se cosechó de un huerto que venía con algunos problemas de calidad, etc. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tomar la información desde el origen hasta llegar al destino? Y también en esa misma línea hay desafíos interesantes en poder monitorear, ¿cierto? Y poder ir usando la información de las máquinas, de los procesos del packing, para poder tomar decisiones de mantenimiento predictivo y algunos otros casos de uso bien habituales de la industria. Bueno, eso es un poco lo que les quería contar hoy día. Muchas gracias por escucharnos.